Buen día, bienvenidos a un nuevo video. Un video que seguimos subiendo rumbo a Canadá, rumbo a Alaska. Estamos acá en Columbia, una ciudad que está muy cerquita del Parque Nacional Tongariro, que es el que estuvimos en el otro anterior video. Si no lo vieron, vayan a verlo, que estuvo bueno, y también que nos mandamos un mocazo. Dormimos acá al borde del río con nuestros amigos. La verdad que fue muy tranquilo. Este estacionamiento es para los que bajan con los barcos al río. Ahora estamos aprontando todo para poder ya seguir avanzando hacia otro destino. Les voy a mostrar el río. Mientras camino hacia el río, les cuento que todavía tenemos que seguir lavando el tanque. En el anterior video les contamos que nos mandamos el moco y le pusimos nafta al tanque de agua. Creíamos que lo habíamos ya limpiado y no había más nafta, pero empezó a salir de la canilla espuma, agua blanca. Eso quiere decir que es nafta mezclada con agua. Así que ahora le pusimos detergente al tanque para que limpie y saque toda la grasitud de la nafta. Así que es de las cosas que tenemos que hacer: supermercado ahora y pasar por la estación de servicio donde tengamos agua libre para darle unas buenas limpiadas, limpiar, llenar, vaciar, limpiar, llenar, vaciar, hasta lo que más podamos de vuelta y que vuelvan a estar los tanques por lo menos lo más limpios posible. Acá está la rampa donde bajan los botes. Y este río es el río Congaree también, no sé si digo bien la pronunciación, que es el mismo nombre del parque nacional que visitamos. Cruza toda la ciudad de Columbia y por eso nosotros fue que estacionamos acá, súper tranquilos. Hay como un parquecito, todo para caminar. Vinimos a desayunar a Dunkin' Donuts, ¿correcto? Muy tradicional, ¿no? De Muy Estados tradicional. Unidos. Sí, sí, acá a los vecinos nos han invitado a hacer un desayunito. Y resulta que hay un menú, un combo, un tomate hot deal, meal deal. Sí, Angélica. Meal deal, no sé cómo se llama. Bien, deal. Y tienen estas cositas que se llaman hash brown. Que nos Hash venían brown. hablando mucho, brown. que es muy tradicional el desayuno estadounidense, ¿no? Es como una papita ralladita, condimentada, deliciosa, crocante por fuera, tierna por dentro. Es como la combinación perfecta. Y la verdad que está muy rico. Es base de papa con algún condimento, frito, obvio. Delicioso para arrancar la O en la mañana plancha, con no sé el si es desayuno. frito entero o vuelta y vuelta con manteca o algo así. Sí, algo de eso. Y eso viene acompañado con un croissant, una media luna, que adentro tiene ¿Un patty? sausage, es como es como una salchicha aplastada. Como fue una hamburguesa, pero Sí, es con como otro sabor. Condimentado a chorizo, cheddar, huevo y la media luna. Así que buen comienzo de día. Ya creo que este es el desayuno. Y los cafés, muy tradicional. Café frío y el café caliente. Bueno, nos sacamos las ganas de ese de papa que nos hablaban tanto. Gracias, amigos. Por favor. Una paradita técnica antes de arrancar los quehaceres del día, ¿no? Bueno, amigos, hoy se pasó casi todo el día entre los quehaceres de supermercado, que estuvimos editando, que estuvimos limpiando el tanque y demás. Así que vamos a manejar solo una media horita y vamos a dormir en un campground dentro de un forest, de un bosque, que la verdad que sale solo $13 y pueden entrar hasta 2 vehículos y hasta 8 personas. Así que como el lugar es súper lindo, con parrilla y demás, dijimos vamos a aprovechar y vamos ahí juntos. Y de ahí vamos a hacer un vivo para actualizarlos. En este video tienen que ir 2 videos atrás y van a poder ver el vivo que hicimos. Y bueno, vamos a hacer un poquito de ruta. Llegó el momento de las milanesas. Hicimos fueguito porque si hay este espacio de leña que nos da la naturaleza, vamos a hacer fueguito. Y en el vivo ustedes nos dieron la idea de hacer, porque Diego tiró, hacemos milanesa a la parrilla. Y nos recordamos que teníamos la plancheta, que es esta hierro,
Paren que lo muestro. En Argentina le decimos plancheta, así que aprovechando el fueguito, estamos haciendo las milanesas acá. Tremendas milangas, o sea, tienen el tamaño de no sé qué, o sea, están gigantescas, divinas. Vamos a comer bastante bien. Yo creo que va a sobrar para mañana a la mañana. Buen día, amigos, amanecimos acá en este bosque hermoso, la verdad que está tan lindo y teníamos tantas ganas de esto que nos vamos a quedar un día más. Así que estamos acá disfrutando, ya desayunamos, vamos a caminar ahora para ir a hacer una caminata. Vamos a ver, acá hay un trail. ¿Encontraste uno? Encontré un trail. Vamos a hacer una caminata acá por el medio del bosque. El primo Robert, para no perdernos, nos regaló, creo que no confiaba mucho en nosotros de acá para Alaska, que van a venir muchas caminatas. Nos regaló un aparatito, un Garmin chiquitito que se cuelga y va traqueando todo por donde uno va caminando, y uno también puede cargar las cartas de por dónde va a caminar, pero todavía no aprendimos a usarlo. Eso es tarea para hoy, por ejemplo, a la tardecita. Y para ustedes también, si hay alguno que lo haya usado o tenga idea, nos contacta para enseñarnos a usarlo. Hoy creo que lo vamos a empezar a habilitar después para poder hacer las caminatas tranquilas. Estamos de vuelta en el campamento, caminamos al final 8 kilómetros y medio, un poquito más. Abby ya está ahí comiendo, tomando agua, todo. Vamos a calentar las milanesas que quedaron de ayer, el arroz, todo lo que quedó de ayer. Y acá está de sobra la leña, pero vimos una que está preciosa. Acompáñenos que la vamos a ir a cargar desde el campamento de allá hasta el campamento de acá, porque quiero que antes de que nos vayamos tengamos una hermosa fogata. Estábamos viendo ahora las otras parcelas cuando nos fuimos a caminar y encontramos en la parcela de allá alguien que dejó toda la leña cortadita, hermosa, perfectita. Así que la vamos a buscar y nos vamos a ahorrar de cortar toda la leña igual que hay acá. Es un lugar donde sobra la leña. Les cuento que acá es una zona muy de huracanes y leía que en 1989 por este bosque pasó el huracán Hugo, que lo dejó destrozado, que al día de hoy, después de tantos años, todavía se está recuperando. Y se ven muchos árboles caídos que yo creo que más allá del de 1989 le ha pegado otros huracanes o tormentas o algo, porque se ve mucho árbol caído, y me imagino que los rangers vienen y cortan para poder que no haya problemas, uno pueda circular y demás, y por eso hay tanta leña. La caravana del Este llegó a Carolina del Norte. Vinimos acá a visitar a la familia de Norberto, el otro integrante de esta caravana. Por allá está su casa, por acá estamos estacionados nosotros. En el día de ayer no grabamos porque Aldana estaba mal de la panza, pobre, pero estuvo en serio muy mal, pobre, vomitando con descompostura. Saben que ella es un poco sensible del estómago. Por suerte ya está mejor, y lo importante es que nunca perdimos la calma, porque si se llegaba a complicar un poco más la cosa, recuerden, estamos asegurados gracias a Go Assistance, que la verdad siempre que tuvimos algún inconveniente, ya sea infecciones urinarias, problemas en el estómago, lo que sea, siempre estuvieron ahí para cuidarnos. Y es muy interesante que aprovechen, porque durante el mes de marzo hasta el día 31 de marzo hay 2x1, así que atención viajeros, recuerden que pueden contratar hoy para poder utilizar más adelante. No dejen de desaprovechar esa oportunidad, que está realmente bueno y es un precio excelente. Nosotros estamos ahora preparándonos, que vamos a salir a caminar. Aldana se viene recuperando bien despacito, comiendo sano de nuevo, comiendo livianito para poder estar mejor. Vamos a caminar ahora. Comenzó la caminata, el equipo está completo. Ahí no me veo yo en la imagen, básicamente porque soy el que está grabando. Vamos a ver cuáles son las primeras declaraciones de Aldana después de haber
implosionado en el día de ayer o antes de ayer. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Recuperada? Reviví, casi que me pierden. Explotó por todos lados. Creo que la última vez que me pasó así Cancún. fue en Cancún, que los chorizos me mandaron al muere. Ahora no sabemos qué pudo ser, pero hay algo que mi cuerpo evidentemente no toleró y no Salió. salió por todos lados. Sí. Pero bueno, ya estás de a poquito recuperada. Estás comiendo papita hervida, zapallito, todo Mira, yo liviano. No comí nada, Diego manejó y yo vine atrás acostada. Ya estoy casi 100%. Lo bueno es que no precisé ir al médico. Así que Bien. Igual si precisabas ir al médico estábamos tranquilos, ¿o no? Sí, obvio, por suerte con Go Assistant, pero es muy importante, más en estos países, tener una asistencia. Eso a mí mentalmente me da mucha tranquilidad. Y mirá quiénes se ven desde acá. A ver. Allá a lo lejos. Se ven lejos, miren. Yo les voy a marcar dónde, paren. A ver si me andan los dedos. Miren, chiquititas. Mirá, ahí están las dos camionetitas, se ven los techos por ahí. Miren qué linda que es la configuración acá del barrio. Es como colinas, porque no son montañas, es como todo curva para un lado y para el otro. Y por ahí se ven perdiditas las casas. Tenemos como, bueno, una por ahí, a ver, ahí aparece mi dedo. La otra está como por allá, donde estamos nosotros con las camionetas. Por allá está la otra, por acá hay otra. Y es medio que así, están salpicaditas por ahí y con una vista hermosa. Hay cabras, hay gallinas, es como, no sé, como si fuera granja. ¿Qué decir? Bueno, no sé, pero la verdad es tranquilo, hermoso, lindo. Bosques de pinos por todos lados, está re bueno. Acá nos contaban los chicos que en este barrio que estamos es como un complejo habitacional que hay, son todo casitas más bien parecidas y demás, pero lo curioso es que tienen su propio almacén, vamos a decir, su propio mercado de barrio. Farm, ¿no? Sí, como una granja, donde la gente, no hay nadie que te atienda, vos te servís lo que querés y dejás la plata correspondiente a lo que consumiste, que eso es como wow. Y lo que se vende ahí se cultiva y se cosecha todo acá en la región. En el mismo barrio, digamos. Está y buenísimo. se ve todo paneles solares, muy como autosustentable, ¿no? Qué bueno. Bueno, ahora sí, acabamos de entrar a la tienda. Miren, acá está la cajera, vamos a decir, que no es nadie, básicamente hay una estación de pago. Acá pueden dejar el dinero o acá también escanear. Para pagar con QR. Y como ahora estamos terminando el invierno hay menos cosecha, pero así todo hay un montón. Por ejemplo, winter squash, es zapallo, ¿no? Sí, zapallo de invierno, lechugas mixtas, mezcla de verdes. Bueno, está todo ahí para servirse. Acá tenemos, acá tenemos para la balancita para pesar la mercadería. Está bien curioso. A ver la vista. Miren la vista que tiene la tienda esta, autosustentable. El señor que la sacó a pastorear le dio a Diego un alimento para que les dé y las pueda acariciar. Eran crocantes y bueno, cuando ya tenía el control en mis manos, las locas se volvieron así como amigas mías. Pero una vez que se me acabaron, chao, se cortó la amistad. Tempranito arrancamos el día, en realidad no tempranito, pero acá ya cambió el horario, todavía no es primavera, pero ya cambió el horario, se atrasó una hora, ¿no? Se adelantó, me pareció, o sea, en vez de ser las 8 son las 9, en vez de ser las 9 ahora son las 10. Entonces cuesta levantarse y uno siente todavía que es súper temprano porque recién sale el sol a las casi 8 de la mañana y como está fresco aparte, bien temprano, es difícil y todavía son 10:30 y se siente que son como las 8 de la mañana.
Lo bueno es que recién atardece a las 7:30, así que el día por la tarde es un poco más larga. Es más larga, eso está bueno. Y Eso arrancamos está bueno. tempranito porque bueno, ya tenemos que seguir ruta, pero antes vamos a ir a conocer acá algo muy tradicional, creo como que lo más turístico de Carolina del Norte y de Asheville, donde estamos. Asheville se dice, ¿no? Sí, Asheville, correcto. De Asheville seguro, porque Asheville es bastante chiquitito. Tiene el río hermoso acá, que lamentablemente ahora con el último huracán destrozó todo. El río creció como, creo que me dijeron 30 pies, o sea 10 metros. O sea que todo esto que está por acá debe ser medio nuevo, lo que estamos viendo ahora. Sí. Pero el huracán y la crecida del río arrasó con todo esto. Pero volviendo a donde estamos yendo y el lugar más turístico de Asheville, seguramente, Carolina del Norte. y de Carolina del Norte, es la mansión privada más grande de Estados Unidos. O sea, Sí. vamos a ver un lugar que nos dijeron que es muy, muy, muy lindo. Todavía no sé cómo estamos llegando ahí. Muy pintoresco, ¿no? Tenemos ingresos gracias a la hija de Ayaki, a la hija de Angélica, de nuestros amigos con los que estamos viajando, que ellos viven acá. Así que nos invitaron a ir y bueno, nosotros saben que somos un sí para todo. Vamos a conocer esta mansión. Abby se va a quedar comiendo y durmiendo un ratito porque los exteriores se pueden hacer con perritos sin problema, pero el interior no. Y vamos a recorrer primero el interior de la casa, de la mansión, y después venimos a buscar a Abby y seguimos recorriendo el parque. Amigos, bienvenidos a la casa Biltmore, la mansión más grande de Estados Unidos. Miren qué hermosa que es la propiedad, ¿no? Tiene una arquitectura renacentista y es una mansión gigante. Tiene 205 habitaciones, 43 baños. No, lo que debe ser adentro, ¿no? Está inspirada mucho en la arquitectura francesa. Y leíamos también que los parques, que después vamos a ir a recorrerlos, ahora vamos a aprovechar que tenemos la cita a las 11 para conocer la casa, pero los parques fueron diseñados por el mismo arquitecto que hizo el Central Park de Nueva York, pero se ve muy linda, muy pintoresca. Ya estamos adentro, este es el ingreso, miren lo que son los salones, son gigantes. Y nos dieron estos teléfonos que uno toca, dependiendo del número, del estadio, me sale como Sí, en la posición. Uno toca, puede pedir en inglés o en español y te va explicando como una audioguía. ¿Vamos a seguir? Vámonos. Todo el paseo va como con un audio, se escucha así música clásica, música de época. Es como viajar en el tiempo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Ahora yo digo, qué quilombo limpiar tantas habitaciones. El dueño de esta propiedad la construyó en el siglo XIX y se llama, o se llama, la familia me imagino todavía, Washington Vanderbilt. Antes tenía 50.000 acres, actualmente tiene solo 8.000, pero así todo es una cosa gigantesca, todo acá es enorme para donde uno mire. Salimos a la terraza y miren las vistas que tenía este señor. Impresionante. Increíble, ¿no? No. Y aparte, o sea, imagínense que hace muchos años atrás, o sea, ahora esto se ve como solo y así como solitario y como para ir a recorrer por ahí. Imagínense hace, no sé, 100 años atrás, 200 años atrás, todo esto sea más virgen todavía y uno, no sé, me imagino recorriendo por ahí perdido por la montaña 1000 días. Está muy lindo. Es como que Vos estarías más allá que acá adentro. Te juro que te iba a decir eso. Che, yo vería todo esto y diría, ah, qué lindo, pero estaría ahí todo embarrado, corriendo con las chivas, haciendo cualquier cosa, menos estar acá adentro, ¿está? Bueno, de La Toyo, una de las casas más chiquititas del mundo, a una mansión La gigante. más grande de Estados Unidos.
Entramos a la biblioteca y hay dos cosas curiosas para contarles acá. Hay una colección de 22.000 libros que, coleccionó este señor, y en el techo, si ven esa pintura, él se la hizo traer de un palacio de Venecia. ¿Le gustó? Dijo, sáquenla, la trasladan a mi mansión y la colocan acá. ¡Qué locura! Ya pedí que la saquen de acá para pegar en el techo del atollo. Bueno, porque buenísimo. ¿Ves la que está así con la manito así? Bueno, esa va a ser ahí le voy a poner una lamparita LED para que ilumine. Bueno. Tuve que googlear de a qué se dedicaba, ¿no? El señor para tener tanto dinero. Y lo que leía es que él ya heredó todo de su familia, una de las familias más importantes y ricas de Estados Unidos, con toda la industria naviera y ferroviaria. Así que él fue ya un heredero ya rico de cuna, como decimos nosotros, ¿no? Cunita de oro. Sí. Y él murió joven, la verdad, a los 51 años. Bueno, me imagino para la época por ahí. Era un montón, sí, de hecho. Era un montón. Lo que escuchamos en el audio es que se murió de una operación de apéndice, o sea, una apendicitis. Sí. Imagínate, morirse de apéndice. Y la que heredó todo es su hija de 13 años en ese momento que él falleció, que es lo que administran hoy todo. Afuera, la verdad que el recorrido, si vienen, vengan con tiempo, porque claro, es tan largo, grande la mansión impresionante. que terminamos por toda la parte subterránea donde había bowling, piscina, todo lo que es las cocinas, la parte de los empleados, de los sirvientes, la verdad que es gigante. Sí, a mí me pasó un poco como que era inevitable pensar en la parte de los esclavos y bueno, nada, como que, ¿viste? Sí, no dice nada, dice no que cuenta, toda esa parte no está, no que existe. Toda la construcción fue con personal remunerado, pero bueno, para esa época y toda esta zona entran nuestras dudas, pero la verdad que el paseo es muy interesante. Es muy agradable, es muy lindo. La verdad que yo me sentí así como en la serie Bridgetown. Bridgestone. No sé así Bridgestone, es como que no sé ir a la época, la verdad que es increíble. Y bueno, ahora vamos a aprovechar e ir a la parte exterior, a los parques, como le contábamos, que lo diseñó él mismo, que el del Central Park de Nueva York. Comenzando un nuevo día todavía en Carolina del Norte. Estamos manejando un poquito más al oeste todavía. Para después ir para el este de nuevo, para después volver a ir para el oeste. Sí, saben que así es nuestro viaje. Lo que nos va interesando nos vamos desviando para conocer, ya que uno está por la zona, como perderse si tenemos tiempo de conocer lugares increíbles. Y teníamos por este lado un parque nacional que nos hablaron mucho, que es Smoky Mountains. Great Smoky Mountains, las grandes montañas humeantes. Sí. Así que dijimos, bueno, tanto que nos la recomendaron, vamos, les hacemos mucho caso. Así que estamos yendo hacia ahí, desde donde estábamos. Teníamos 1 hora y media, 2 más o menos, así que estamos camino para allá. Vamos a entrar por la parte sur del Parque Nacional, por el Visitor Center, que está entrando por Cherokee, por el pueblo de Cherokee. Así que, bueno, vamos a hacer un poquito de ruta. Sí, vamos a hacer poquita ruta. Son 39 millas que nos faltan. El camino está hermoso, son colinas y pueblitos con casitas, con graneros, con todo muy muy lindo, pero valles, ¿no? Sí, les dejamos acá algunas imágenes para ver. Ahora sí, después de ese camino hermoso, llegamos a la ruta 40, que es la ruta que cruza de este a oeste, o de oeste a este, llegando a Los Ángeles, ¿no? ¿Es la 40? Sí, Gordi? y creo que al este llega a Boston. De Boston
hasta Los Ángeles. O sea, cruza todo. En este momento estamos en la 40. Nosotros la recorrimos bastante, la 40. Ya te das cuenta que es una ruta con más tránsito. Y lo curioso de esta parte, solo ahora la vamos a agarrar un poquitas millas porque ya la enganchamos con otra, pero con el último huracán o tormenta que hubo acá, la habilitaron hace poquito. Todo este tramo, o todo, no sé si este tramo o en esta zona, la 40 estuvo que se derrumbó todo, así que estuvo bloqueada hasta hace muy poco. Llegamos a Cherokee. Antes de entrar al Parque Nacional vamos a visitar un poco acá el pueblito de esta comunidad nativa de las más grandes de Estados Unidos. Abby está contenta que llegamos. Tuvimos ahí buena montaña para llegar acá, ¿eh? Y miren lo que tenemos acá. No sé si recuerdan que en México nuestro amigo de Ecuador nos mandó esta air fryer que no la podíamos usar. Había ciertos elementos que no podíamos usar porque antes teníamos un inversor chico. El inversor es el aparato que transforma la energía de las baterías de 12 volts a energía de 110 para cargar o utilizar ciertos elementos de la casa, ¿no? Teníamos, por ejemplo, dos. Este era un indispensable que la teníamos guardadita para cuando podamos hacer un upgrade de inversor. Y para mí otro muy importante era el secador de pelo, gente. ¿Saben? Ahora Aldana se puede secar el pelo. Estamos... Sí, no debería tener más problemas. Saben que tengo muchos problemas con mi cuero cabelludo, así que ahora con secador estoy feliz. ¿Pero por qué vamos a poder usar? Tenemos una muy buena noticia. Pudimos ponernos en contacto con la gente de Ames Power, que a partir de ahora está acá dándole apoyo a Abby por América. Conseguimos un inversor de 2000 watts con pico de 4000. Bueno, nada, un inversor súper importante ahora con onda pura. ¿Cómo quedó todo armado, no? Sí. No me quiero meter en mucho tecnicismo, pero ahora realmente tenemos energía igual que en una casa. O sea, era lo que nos faltaba, creo que para así completar el tema full de energía de la Toyo. Y perdón. Así que ahora podemos usar las cosas que antes no podíamos usar, que estamos muy felices. Y bueno, ahora sí, completos, y vas a contar el súper detalle. Sí, ahora Chucky es quien administra la energía de nuestra casa, porque lo podemos prender y apagar desde acá, desde este botón. Esto está conectado al inversor, entonces para prender y apagar el inversor es solo tocar esa teclita. Estamos que es muy cómodos. Importante porque si veían antes los videos, nosotros el inversor lo teníamos acá, hacía ruido, mantenerlo prendido mientras uno no lo usa consume energía de las baterías. Entonces si lo teníamos afuera como estaba originalmente, teníamos que salir afuera para apagarlo cada vez que no lo usábamos. Entonces lo habíamos pasado acá, pero acá hacía ruido. Y lo bueno es que también ellos nos mandaron este control remoto que lo podemos apagar y prender cuando no lo usamos, y el inversor está afuera con todo el banco de baterías que vamos a estrenarlo. Esto le va a dar una carga que el otro inversor explotaba, volaba por el aire, o sea, no llegaba a cargar. 1000 y ahora tenemos 2000 watts. Sí, y la otra era onda modificada y este es onda pura, así que es... ¡Uy! ¡Qué pollito!, ¿no? Estamos consumiendo en este momento 595 watts. Mientras se hace el pollito, miren, acá les muestro cómo quedó. Tenemos todo el sistema de baterías por abajo y arriba el inversor que les contábamos. Tiene que estar bien libre para que respire acá, y ya lo vemos súper potente, o sea, es muchísimo más grande que el que teníamos porque es el doble de watts. Así que estamos muy felices de esta nueva adquisición. Gracias a Ames Power por acompañarnos en esta aventura. Sí, por permitirnos a poder usar aparatos. Hoy sí, la Toyo está más casa que nuestra casa está en Buenos Aires. Está equipadísima. Por allá estacionadas las camionetas. Por acá vamos a comer, pero miren, qué lindo. Estamos acá en este parquecito pleno Cherokee con este río. Hermoso, la verdad. Ay, comer en estos lugares para nosotros, o estar en estos lugares, es increíble. El ruido del agua, no podemos pedir más, amigos. Salimos a caminar y con esto vamos a cerrar el video. Creo que es un gran cierre porque entramos a la tienda de Ed, ¿no? Como sí, es entendí. Una chocolatería tradicional donde Ed
cocina todos los chocolates que ven acá. Hay un perfume en este lugar que es No una saben. delicia. Y bueno, acá tenemos como el resultado final que son las barras de chocolate. Pero en las paletas que tiene allá y en esos como calderos de cobre es donde él prepara sus chocolates en base a los ingredientes, o sea, el polvo del cacao, la manteca del cacao, azúcar, leche, con todo eso prepara cada una de estas recetas que son, ya estuvimos probando, ahí tienen para probar. Sí. Entonces ya Imagínense estuvimos en probando y Hyatt. Imagínense que veníamos caminando y de la vidriera, Nos ya de sentamos. verlo, no saben lo que es. Sí, Uno dice, muy bueno. tenemos que entrar acá sí o sí, dijimos. Yeah. What we are saying is that this place is a paradise. Almost that. It's amazing. Like, when you just go through there walking, you must come in. You have no chance. Like, oh God. Y acá, para recibirte, te espera con los diferentes pedacitos de Sí, chocolate. nos para tentó, probar. nos llevamos para después. Y detalle, miren el pedazo de mármol para que se enfríen, ¿no? Los chocolates, esas barras, y después él los corta y es lo que uno puede comprar. Yo me compraría toda esa barra gigante, pero Nos va a hacer mal, nos va a no hacer mal. podemos. Antes de irnos, esto es algo que está en todo Estados Unidos, que es muy tradicional que se coleccione. Miren, los chicos coleccionan, así que acá tienen una de muestra. Uno pone los 50 centavos que vale, ¿no? Si entendí Estos bien. 50, sí. Y un penny. Y un penny, que es otra moneda, y puedes elegir el diseño. No sé si en todas puedes elegir el diseño o Sí, solo en no, esta, no en en todas. todas. Y te la talla en el momento, no sé si se dice tallar la moneda, y ahora va a salir. Nosotros ahora elegimos el diseño del oso, a ver. A ver. ¡Ay, me mordió el oso! Mira qué bueno. Miren qué linda. Charan, Para coleccionar son muy, muy lindas y lo vimos en todo Estados Unidos. Sin mucho más que aportar en este video, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, obviamente les pedimos, se suscriben los que no están suscriptos, dejan un like, agarran los teléfonos de los vecinos, de los amigos, de lo que sea, los suscriben también, que antes de llegar a Alaska tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores, vamos. Estamos lejísimos, pero bueno, soñar es gratis. Claro, despacito llegamos a Alaska, así que tal vez despacito llegamos a los 100.000. Todo nos ayuda y lo esperamos en el próximo, donde vamos a entrar a las Smoky Mountain, un parque nacional tan recomendado por ustedes. Y también vamos a ver si vemos uno de los animales que acá supuestamente se ven un montón. Está prometiendo mucho. Nos Ojalá vemos que en, sí. nos vemos en el próximo.